Un CT y una colonoscopía después, pues llegó el diagnóstico de un cáncer de colon a mis 38 años. No, los síntomas estaban todos. Yo había ido mínimo a 20 especialistas diferentes. Tenía miedo, sí, por supuesto, de morirme, porque lo que yo conocía como cuidadora fue que mi papá falleció. Todo cáncer, el 100% de los cánceres vienen de un pólipo. Desde el 2023 hacia acá, tenemos un 2% de incremento en diagnósticos de cáncer colorectal en personas de menores de 45 años. Pero es prevenible, es el cáncer más prevenible. Mi milagro puede ser el milagro de alguien más. Saludos, soy Michelle Miró. Bienvenidos a este episodio de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando del cáncer colorectal, el segundo cáncer más común tanto en hombres como mujeres en Puerto Rico. Y es la segunda causa de muerte por cáncer en la isla. Aún así, hay mucha esperanza de librar esta batalla y más si se detecta a tiempo. En este episodio estaremos conversando con la doctora Marla Torres, cirujano colorectal, para entender lo esencial sobre esta condición que tanto afecta a tantos puertorriqueños y a los hispanos también. Pero antes, quiero compartir contigo la historia de una mujer valiente que enfrentó el cáncer de colon a una edad inesperada. Este segmento es auspiciado por el Programa de Control Comprensivo de Cáncer adscrito al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. El diagnóstico de cáncer colorectal a una edad inesperada no solo cambió la vida de nuestra invitada, pero el proceso le impulsó a convertirse en una educadora en cáncer y fundar Cancer Yoga, un espacio que une el cuerpo, la mente y el espíritu en la sanación. Su testimonio es un recordatorio que en la adversidad afloran fuentes poderosas de fortaleza. Bienvenida, Tristrana Vázquez. Gracias por la invitación. Tu diagnóstico llegó a una edad totalmente inesperada. ¿Cómo te enteraste? Bueno, pues el diagnóstico llegó a los 38 años. Y hemos hablado muchísimo sobre cómo el cáncer colorectal, ¿verdad?, en sus primeras etapas no tiene ninguna sintomatología. Pues yo llevaba ya tiempo sintiéndome mal, con las típicos procesos y síntomas, una fatiga extrema, dolores gastrointestinales, ¿verdad? Sintiéndome, literalmente, yo lo que podía decir es que yo sentía que me estaba muriendo. En aquel momento eso era lo que yo sentía. Cuando llega un momento, en el 2016, yo entendía que yo estaba ya de emergencia y me dirijo a la sala de emergencia para ver qué era lo que estaba pasando. Un CT y una colonoscopía después, pues llegó el diagnóstico de un cáncer de colon a mis 38 años. Que tú realmente no tenías ningún síntoma que te llamara la atención, tanto como o a ti o a los doctores, como para pensar que había algo. Los síntomas estaban todos. Lo que pasa es que yo empiezo con esto a los 35, 36 años y pues no se asumió o se entendió que era algo relacionado al cáncer de colon. Una vez te enteras, ¿cómo te sentiste cuando te dieron la noticia? ¿Te enteraste poco a poco? Porque a veces te van dando según te van haciendo los estudios, es que te vas enterando qué realmente es lo que está pasando. Pues primero vino el CT, un CT sin contraste. Una masa, ok, pero no puede ser, tiene 38 años, espérate, vamos a hacerle un CT con contraste, la masa, pero no puede ser, vamos entonces a hacer la colonoscopía. Fue un proceso en el hospital de 3 a 4 días, ¿verdad?, que iba creciendo esa ansiedad, ese proceso, y cuando finalmente, pues obviamente recibo el diagnóstico, 38 años, mi hija mayor estaba en universidad, la otra en escuela superior, mi hijo pequeño tenía 10 años, miedo, asustada, ¿Y tú completamente perdida. ¿Había habido cáncer en tu familia ya? Mi papá había fallecido de cáncer de páncreas, pero pues en aquel momento se entendía que había sido pues directamente relacionado a los estilos de vida ¿verdad?, que él había tenido y no se asumió que había que ¿verdad?, en todo mi proceso de validación, yo te puedo decir que antes de llegar al hospital yo había ido mínimo a 20 especialistas diferentes y llegué a ir a un gastro y me hicieron una endoscopía, pero nunca una colonoscopía.
Parecido a eso, pues tengo una personalidad. Mi papá fue paciente de cáncer de colon, igual nunca. Él fue a acompañar a mi mamá a un estudio y durante el estudio le dijeron, ay, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una endoscopía? Yo nunca me he hecho una. Y entonces ahí le hicieron la endoscopía y luego la colonoscopía y salió positivo. Pero igual lo operaron y gracias a Dios pues sobrevivió. Sí, la cirugía fue en el hospital. 2 meses después, en los estudios de seguimiento, ¿verdad? Porque uno sale del hospital, se entendía que era un estadio 1, no tenía nódulos afectados, ¿verdad? Y 2 meses después, cuando me hacen el PET scan, es que encuentran la metástasis en el pulmón derecho. So, cambiamos de un estadio 1 a un estadio 4 con una metástasis en el pulmón. Habiendo vivido lo de tu papá, me imagino que sentiste mucha ansiedad en el proceso. El proceso es un proceso donde hay emociones humanas. Y tenía miedo, sí, por supuesto, de morirme, porque lo que yo conocía como cuidadora fue que mi papá falleció. Y entonces eso es la primera parte de todo este proceso, ¿verdad? Como tú reconoces que en efecto el miedo, el temor, ese proceso de identificar cómo te sientes es parte de reconocer y darte el permiso. Luego miras y decides, te conviertes en un paciente activo y te enrollas las mangas. Eso fue parte de lo que te ayudó a batallarlo y a superarlo, el educarte, envolverte en ese proceso. Fueron muchos factores. Yo puedo definir, por ejemplo, esa parte de la educación que yo me convertí en un paciente activo. Definitivamente yo seguía al pie de la letra todas las indicaciones de mi equipo médico, pero yo reconocía también que la mejor para comprender qué era lo que estaba pasando desde que me levantaba hasta que me acostaba era yo. Y comencé a educarme, a buscar sintomatología, a compartirlo, a ser proactiva en las cosas que les pedía y les decía a los doctores. También en determinado momento era convencerme que sanarme era posible, que sí, que eso estaba sobre la mesa, que yo tenía miedo, pero que yo le iba a dar la bienvenida a todo lo que estaba a mi alrededor, que me diera felicidad, que me levantara, ¿verdad?, con gratitud, que me diera libertad, permitir que las demás personas a mi alrededor me dieran la mano, me ayudaran. Esto no se puede hacer solo. Y el proceso de la quimioterapia es un proceso bien agotador. Te reta los límites de lo que tú entendías, podías manejar, te reta los límites del dolor que tú creías que podías aguantar. So, sí, tuve angustia, dolor, miedo, pero lo aceptaba. Y es algo que también comparto. Esas emociones humanas eran parte de yo darme ese permiso y no me hacían débiles. Al contrario. Sentirlas, reconocerlas y soltarlas, pues obviamente me daba ese poder y me daba esa autonomía. En buscar alrededor ese apoyo y las personas te fueran de la mano contigo en este proceso, uno tiende a buscar a lo mejor otras historias, que por eso para nosotros es tan importante compartir estas historias aquí en el Hopecast, modelos o personas, historias de personas que han pasado por lo que uno ha vivido, como para también uno tener ese apoyo, buscar ese aliento, esa fuerza que uno necesita. Y me alegro que me hagas esa pregunta, porque yo la busqué, y la busqué específicamente en un estadio de cáncer de colon metastizado, y no es que no existan, pero yo no la encontré. Y eso fue parte del proceso, yo lo defino, es que yo quiero que los demás entiendan que mi milagro puede ser el milagro de alguien más. Y por eso no me voy a cansar, ¿verdad?, de compartir mi historia y de las posibilidades. Tus hijos, ¿cómo tomaron la noticia y cómo fue ese proceso? Vino en etapas, ¿verdad? El proceso de decirles poco a poco. Eran edades bastante diferentes. Mis 2 hijas pues estaban en Estados Unidos, de qué manera uno les dice. Pero yo creo que el proceso también de yo verlo como lo vi, de dejar que se integraran, que me hicieran las preguntas necesarias, que expresaran lo que sintieran en relación a lo que yo estaba pasando, de darles ese permiso, ¿verdad?, de caminar conmigo, también los hacía sentir a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposo, a mis amistades, los hacía sentir
que era posible que yo estuviera bien, que yo me sanara, y era la manera en que ellos pues tenían para expresarme amor, y obviamente eso me potenciaba a mí la cirugía, el año de quimioterapia que cogí, así que yo le daba la bienvenida a todo lo que me daba contentura, yo lo defino así. ¿Tuviste algunos factores de riesgo? Yo tengo una mutación, Okay. el MAP mutation, pero eso sucede y me entero básicamente 3 años aproximadamente, ¿verdad? No sé exactamente, ¿verdad?, el tiempo, pero después entonces entendimos que era una mutación y, ¿verdad? Y pues mi familia me mira y me dice gracias Tristana por las colonoscopias a los 18, 20 y pico, 30 y pico de años, pero era importante, ¿verdad?, que eso se supiera y que todos estuvieran y pasaran por ese proceso de discernimiento. El ejercicio fue parte integral el movimiento de tu proceso, aun cuando hay veces que no es recomendado para pacientes de cáncer de colon. El ejercicio es recomendado en etapas específicas. Por ejemplo, si un paciente ha tenido una cirugía, pues entonces tiene que esperar que el personal médico le dé la autorización. En el caso mío, yo había practicado yoga toda mi vida, ¿verdad? Y aparte del movimiento y la capacidad que tiene el yoga, ¿verdad?, para fortalecerte físicamente, la conexión emocional, espiritual, esa unión que te daba, ¿verdad?, potenciaba todo lo que yo estaba integrando a nivel de tratamiento, ¿verdad?, de los procesos tradicionales. Si la yoga estaba en tu vida, me parece entonces que llevabas un estilo de vida bastante saludable, que realmente te sorprendió doblemente recibir este diagnóstico. Muchísimo. Yo tenía, siempre había integrado el yoga, el movimiento, yo estaba en un peso saludable, ya por cómo me iba sintiendo, yo había hecho cambios en mi alimentación. Así que una de las cosas más importantes es que también comparto es hacerle caso al cuerpo, escuchar al cuerpo. Muchas veces tenemos esta lista que pensamos, a mí no me va a tocar porque yo hago ejercicio, a mí no me va a tocar porque esto, claro, hacer todo ese proceso. Y es lo que me ha mantenido a mí 9 años después, obviamente, tener todos esos procesos de bienestar. Pero si tu cuerpo te está diciendo, si tú tienes un dolor, es bien importante que lo escuches y lo atiendas hasta que el día que encuentres la respuesta. ¿Cuándo te conviertes en educadora? Pues yo creo que yo pasé por un proceso de ser un patient advocate de mí, ¿verdad? Yo lo defino que yo primero establecí que era lo que yo necesitaba aprender y educarme para mí, para estar bien. Y luego quizás fue en la misma maraña de los días, ¿verdad? No hay nada definido, fue poco a poco. Yo comencé a compartir mis historias a través de las redes sociales en aquel momento, ¿verdad? A través día 1 de quimio, día 2 de quimio, y llegan las personas porque todo el mundo está buscando esa esperanza, ese proceso de preguntarle a alguien cómo te fue, qué fue lo que hiciste, yo quiero estar como tú. Así que fue como una mezcla de no hay algo definido, fue poquito a poco. Y entonces, sí, yo pasé un proceso de 1 año de quimioterapia, 4 cirugías, ¿verdad? Mi proceso fue bastante extenso. Así fue, era como combinaba continuar cuidándome, protegiéndome, ¿verdad? Y compartiendo mi testimonio, lo que conocía, y en el caso del yoga, ¿verdad?, cómo prepararme para poder facilitar esos espacios para pacientes sobrevivientes y sus cuidadores, ¿verdad? Porque en ese proceso es conocer cuál es la realidad específica de ese paciente que llega, ¿verdad?, cuando se para al frente tuyo y quiere entonces que le des la mano y lo acompañes. Bueno, ahí dijiste muchísimo, pero siempre le pregunto, ¿verdad?, a las personas que nos acompañan en el programa, ¿qué mensaje le podrías dar o le quieres dar a un paciente recién diagnosticado con cáncer de colon o con cualquier tipo de cáncer? Y igualmente a los cuidadores. A nivel de los pacientes que han recibido un diagnóstico, es que reconozcan la importancia de darse permiso a sentir y que nada de lo que sientan, experimenten, los haga pensar que son débiles, que están más cerca de perder. Y que traten de levantarse todos los días, porque definir qué me da a mí felicidad, libertad y qué me hace sentir, ¿verdad?, con mucha gratitud, puede ser bien diferente en cada persona. Eso es levantarse todos los días convencidos de que sanar es posible, de que la restauración es posible y que le permitan la entrada a su vida
toda la ayuda, de las personas que lo rodean, que conozcan, que escuchen, que se eduquen y que no están solos, y que esto es un proceso que poquito a poco, ¿verdad? Mientras más comunidad exista, mientras más espacios como estos existan, pues mi deseo es que ¿verdad? Que más personas hablen, compartan su testimonio y continuemos, que esas estadísticas mejoren muchísimo. Tristana, te dije que tienes nombre de superhéroe y realmente de verdad que eres una campeona. Gracias y gracias por compartir tu testimonio para ayudar a tantas otras personas. Gracias a ustedes por este espacio, por continuar haciendo esto, por darle voz no tan solo a la comunidad médica, sino a los pacientes y comenzar a hablar de todas las cosas, ¿verdad?, importantes que van a hacer que esto cada vez sea un Puerto Rico de puertorriqueñas y puertorriqueñas cada vez más sanas y sanos. Saludables. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y ahora, como bien acaba de expresar Tristana, educarse es la clave de poder encarar un diagnóstico de cáncer y saber qué esperar. Y por eso es que se une a la conversación la doctora Marla Torres, cirujano colorectal. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Bienvenida al Hopecast. Ella que ha tenido un día bien sencillito hoy. Nada más ha hecho como 3 cirugías y ha salvado varias vidas. Hemos corrido por los pasillos del hospital, desde sala de emergencia, piso de cirugía, de medicina y todo, pues, para ayudar a los demás. Gracias por sacar el tiempo de estar aquí. Sé que ha sido un día largo y se le agradece. Gracias. Para empezar, pienso yo, 101, ¿qué es cáncer de colon? Bueno, cáncer de colon es, lógicamente, un cáncer que se desarrolla en el intestino grueso. El cáncer viene del crecimiento de un tumor que puede ser, inicialmente es benigno, y con el tiempo, digo tiempo porque el transcurso de años entre un crecimiento benigno y maligno hay que decirlo porque hay tiempo para capturar estos crecimientos antes de que sean malignos. Pero la conversión de un tumor benigno a maligno es lo que, ¿verdad?, o que llamamos pólipo, porque la palabra que usamos en colon es lo que hace el cáncer colorectal. Colon es en la parte ascendente o abdominal, recto es en la parte final del tracto gastrointestinal. Es dentro del pólipo, realmente, donde está el cáncer. Todo cáncer, el 100% de los cánceres vienen de un pólipo. Okay. Así que el crecimiento empieza microscópico y luego es de milímetros, centímetros, hasta que lamentablemente puede llegar a tener una masa tumoral. Y sabes que los pólipos no dan síntomas. Los pólipos pueden hasta no ser detectados en pruebas especiales. Así que ese es el reto de cómo vamos a detectar estos pólipos antes de que den síntomas. Es uno de los cánceres más comunes en Puerto Rico, el número 1 por causa de muerte, pero Correcto. Hay esperanza. Por supuesto. En Puerto Rico, y para hablarte un poco de las estadísticas del 2023 al 2025, sabemos que en los Estados Unidos por lo menos 150,000 personas van a ser diagnosticadas de cáncer de colon y otras 50,000 van a ser diagnosticadas de cáncer de recto. O sea que en total tenemos un gran número en la población que está diagnosticado. Y aquí en Puerto Rico las estadísticas sabemos que por género tenemos seno, próstata, ¿verdad? Pero colon se iguala como número 2, pero si vamos a ver en términos de la incidencia que tenemos para ambos, pues es realmente alarmante. Desde el 2023 hacia acá tenemos un 2% de incremento en diagnósticos de cáncer colorectal en personas de menores de 45 años. Y eso es lo que es súper alarmante, diría yo. ¿Usted entiende que eso es que debido a la dieta? Es multifactorial. Yo le hablo a los pacientes de cuando, primero que me preguntan es, mi tía tuvo un pólipo o mi primo segundo tuvo cáncer. Bueno, debemos saber que sí, hay unos factores hereditarios que juegan un papel bien importante, como hemos escuchado en tus otras entrevistas. Pero el cáncer colorectal hereditario es menos del 7% de todos los cánceres diagnosticados. Quiere decir que la inmensa mayoría viene siendo esporádico. A estos cánceres esporádicos, pues sabemos que al ser esporádicos hay una correlación con edad. Se solía decir que el cáncer era una enfermedad de personas adultas, mayores de edad. Ya sabemos que no es así. Así que sabemos que estos crecimientos benignos pueden ser dados a nuestros hábitos alimentarios, obesidad, tabaquismo, ¿verdad?, hábitos tóxicos. Pero en realidad hay unos componentes que yo diría que son multifactoriales ambientales, en términos de alimentación, exposición a toxinas y estilos de vida.
Hablando de estilos de vida, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y puedo pensar que igual los hispanos pues celebramos todo con comida y nos damos la bebida, ¿no? Y con darnos el traguito, darnos el vino. Claro. Y obviamente han salido unas guías, ¿verdad?, nuevas de bajo el consumo de alcohol, en relación del consumo de alcohol y el cáncer. ¿Es el alcohol uno de los grandes factores de cáncer de colon? Bueno, en términos generales yo no lo pondría como factor prioritario. Si vamos a hablar de otros tipos de cáncer en el tracto gastrointestinal, sí hay unas correlaciones más directas. Sabemos que la alimentación juega una base bien importante. Particularmente, como usted habló de la comida, la dieta puertorriqueña tal vez, dependiendo de quién entreviste y en qué parte de la isla, es alta en fibra, baja en fibra. Otra cosa, la barbacoa. Las comidas que son hechas al carbón exponen el intestino a ciertas toxinas. Y si con esto no comemos fibra, el tránsito intestinal es más lento. Entonces, por contacto, tu intestino está expuesto a toxinas por mayor tiempo. Así que la alimentación y hábitos saludables como para eliminar o hábitos para ir al baño, pues van todo cogido de la mano. ¿A qué edad entonces se recomienda que comencemos a hacernos los exámenes de cernimiento? ¿Y cuáles vienen siendo eso? ¿Viene siendo hacernos prueba de excreta, de sangre oculta, la colonoscopía? Pues mira, uno de los grandes retos que hay en Puerto Rico es que muchos pacientes carecen de médico primario. Usted siente un síntoma, pues yo voy al especialista de. Y tan sencillo como tener un médico primario que te haga una entrevista sobre tus hábitos de ir al baño o de eliminación, sangre, si es algo visible al momento de ir al baño, en las heces fecales. Entonces, una pequeña entrevista te puede categorizar al paciente para saber qué estudio es el correcto. Y si queremos enumerar unos cuantos, pues por supuesto, sangre oculta en las heces fecales, históricamente ha sido una prueba sencilla, económica, que se puede hacer. No es tan sensitiva y específica como quisiéramos, y el instrumento que utilizamos o la prueba que utilizamos para el mejor seguimiento de cáncer colorectal es la colonoscopía. Me preguntaste sobre edad. La edad para comenzar a hacernos colonoscopías en pacientes asintomáticos. Es decir, no, doctora, tengo 45 años. ¿Me toca? Sí te toca. Pacientes que tengan síntomas, volvemos al historial, un síntoma, un dolor o un cambio en la manera de eliminar, pues ya son alarmantes para tal vez adelantar este estudio. En Puerto Rico, la Coalición de Cáncer Colorectal, ¿verdad?, y otras entidades estamos impulsando que a los 40 años el paciente comience con su cernimiento. Tan fácil como heces, ¿verdad?, sangre oculta en heces fecales, puede darte una idea de si son positivas esta prueba para hacerte una colonoscopia antes de tus 45 años. Historial familiar. Te mencioné un historial familiar, la genética que a pesar de que es bajita no es cero. Así que sí, hay mutaciones que son heredadas y la manifestación no es cáncer de colorecto a los 20 años. Puede ser la manifestación a los 45, 48 o 50. Así que, resumiendo, tenemos la colonoscopia corta, le llaman sigmoidoscopía, con sangre oculta en las heces fecales, colonoscopía. Hay un CT scan o un estudio que se llama colonografía. Y es un estudio de imagen, como un CT scan, de manera especial, donde podemos ver todo el tracto, el colon. La sensitividad es muy buena y el intervalo de repetir este estudio, por ejemplo, es 5 años. No te dura para toda la vida, no es como que me lo hago one time. ¿Okay? Además de ello, podemos tener unas pruebas mucho más sensitiva de heces fecales como Cologuard, que es detectando DNA de pólipo, de cáncer y heces fecales en una sola prueba. Había visto, ¿verdad? Creo que muchas personas han visto el anuncio de ese producto, no sabía que así era que funcionaba, que era a nivel de DNA. Sí, busca DNA en las heces fecales. Así que ya sabes si hay células malignas, esas células malignas tienen lo que decimos como comparten esa superficie del tumor, porque se ulcera, va en las heces fecales y se puede detectar. Entonces, ¿con qué frecuencia nos debemos hacer la colonoscopía o la prueba de excreta? Ok, pues las pruebas tienen unos intervalos dados los hallazgos. Si usted tiene una colonoscopía completamente normal y un historial que no sugiere ningún factor hereditario, la colonoscopia se puede repetir a intervalos de 10 años. Yo le digo a mis pacientes, esto es bien fácil, esto 1, 2 y 3. Te encuentro 1 o 2 pólipos, repetimos a 5 años tu intervalo. Si se encuentra 3 pólipos o más, se repita
el intervalo es de 3 años. Para pacientes que han sobrevivido cáncer, hay unos intervalos específicos, pero para eso, ¿verdad? Están con su grupo de médicos que lo van a llevar de la mano para que no pierdan ese seguimiento. Pero no estamos hablando de seguimiento, sino cernimiento. Así que los intervalos son 10 años, 5 años, 3 años y pudiera ser anual para algún pólipo maligno o algún pólipo con células premalignas. En Puerto Rico usan mucho ese término. ¿Es premaligno? ¿Es maligno? Pues sí, hay pólipos premalignos. Pólipos donde el patólogo nos dice, no es cáncer, es benigno, pero la célula tiene unos cambios que se sabe que pueden progresar a cáncer. Y déjame mencionarte que el pólipo toma por lo menos de 3 a 5 años en transformarse a cáncer. Esa era la pregunta, esa era la próxima pregunta. Okay. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Es un cáncer que crece lento? Es un cáncer de crecimiento lento. Hay unos pacientes que por cierta predisposición, lo vemos más en la genética, pueden tener 10, 12 pólipos en una colonoscopía, lo que es alarmante. Y tal vez sin síntomas sugestivos. Y este paciente, si tú sospechas un crecimiento rápido, pues entonces tienes que ir un poquito más allá, con consejería genética, hablar con los gastroenterólogos, ¿verdad?, que están prestos en este tema y que nos puedan ayudar en un seguimiento particular para ese paciente. En términos de tratamientos, ya una vez esa persona es diagnosticado, ¿a qué tipo de tratamiento se expone? ¿Es cirugía? ¿Es quimioterapia? ¿Es radioterapia? Muchas personas pues a lo mejor les tienen que poner, son ostomizados, que es que le ponen la bolsita, ¿no? Pues mira, el tratamiento va, como han mencionado en otras entrevistas, va por estadio del 1 al 4. El cáncer colorectal sigue siendo un problema o una enfermedad quirúrgica. El paciente va a llegar al cirujano. Sin embargo, la ciencia ha avanzado tanto, la inmunoterapia. Así que ahora, más que antes, cuando tengo un paciente con cáncer, voy a consultar con mis colegas oncólogos, radiooncólogos, si hace falta. ¿Por qué? Porque el enfoque y el mejor, vamos a decir, la palabra es outcome, ¿verdad? Pero el mejor resultado de un paciente es con un equipo multidisciplinario. Somos muchos profesionales para dirigir la terapia porque cada paciente tiene una terapia en particular. Tenemos guías, tenemos tratamientos estandarizados, pero para mí, yo le digo al paciente, tu cáncer no va a ser igual que el del otro, ni del otro, ni el del otro, ¿verdad? Tiene una particularidad porque nuestro DNA es tu cuerpo. Así que sí, todos los pacientes de cáncer de colon y recto, sabemos que a lo largo de su tratamiento van a tener una cirugía. A veces ocurre al inicio, a veces ocurre al final. Todo depende del tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero si me pongo a explicar esto, no me voy de aquí hoy. Así que todo depende de la particularidad y la localización y el estadio de cada paciente. ¿Qué podemos hacer realmente para prevenir? Porque decimos, hay prevención, pero seguimos comiéndonos la comida grasosa, haciendo los desarreglos, a lo mejor una vida sedentaria, ¿verdad? O estar sentado mucho tiempo. Oye, buena pregunta que le voy a hacer. Una pregunta, porque sí he escuchado ir al baño y quedarse en el baño sentado. Terrible. Cuando estás eliminado. Fatal. Fatal. Esa es la regla número 1. Las visitas al baño para mis pacientes celular ahí estos son 2 o 3 minutitos. Tu cuerpo te va a decir, voy a eliminar y se acabó. En realidad, tenemos, no solamente son hábitos, yo diría que no son hábitos tóxicos, el fumar y el beber, hábitos alimentarios, ¿verdad? Pero de comportamiento. En realidad, tenemos que educarnos. Yo creo que no tenemos suficientes canales. Y hoy en día que la tecnología la tenemos que utilizar a nuestro favor, yo creo que foros como este le dan al paciente, le prenden el bombillo y dice, adiós, pero yo no me la he hecho hablando de esto, ¿cuánto tiempo ha pasado? O a lo mejor me toca. Yo creo que educación, hay muchos foros, hay muchas entidades. Los que tenemos hijos preadolescentes, adolescentes, sabemos que el YouTube y todas estas plataformas le damos mensajes cortos y cortos y breves. Y otra de las cosas es que muchas pacientes tienen miedo a la colonoscopia por la preparación. Señores, la preparación no tomar el líquido, voy a estar yendo al baño. Ya le ponemos el sabor que usted quiera. Le digo, vamos a disfrazarlo. De hecho, podemos hablar un día solamente de preparaciones. Hay una preparación que es en pastillas. Yo digo, ¿ustedes toma pastillas bien? Sí. Pues vamos con unas pastillitas y agua. ¿Y qué más? Así que muchas veces tienen ese miedo de, ay, no puedo pensar que me tengo que preparar, que
pues usted se prepara, como todo el mundo. Ya siempre ayuda que la doctora le diga, ya yo me preparé, no es tan malo. Así que eso ayuda, pero si le quitamos estos tabús y lo normalizamos, yo creo que sería tremendo para la prevención de nuestra población, porque queremos impactar los profesionales jóvenes que no tienen tiempo, los que no les gusta el sabor, porque, ¿verdad? O tienen el temor básicamente de que van a estar despiertos, de que van a sentir, de que es una intromisión a su cuerpo, porque hay muchas personas que lo piensan así. Así que yo creo que educación, llevando el mensaje, es fundamental. Y déjame decirte que un paciente que nos impacta de una manera positiva, ¿verdad? Encontramos un pólipo. Yo siempre tengo, ¿verdad?, muchas historias, pero nunca voy a olvidar un paciente que me dijo, yo vine in the best shape of my life, a hacerme una colonoscopía. Y salió de mi oficina con un diagnóstico de stage 3 colon cancer. Wow. Buena hemoglobina, no síntomas, buena energía, ejercicio, ¿verdad? Como otras historias que has escuchado. Así que y uno pensarían que yo no soy el prototipo, a mí no me va a dar. Exacto. Y no es así. Yo creo que tenemos que llevar la educación del mensaje, le puede pasar a cualquiera. Pero es prevenible. Es el cáncer más prevenible, si vamos a ver. Sí, vamos. Si nos hacemos la prueba. Claro. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias por la oportunidad. Encantada. Tenemos el compromiso para un próximo episodio. Seguimos hablando. Gracias. Bueno, ya lo saben y la doctora dio la orden. Recuerden que el cáncer de colon se puede prevenir y tratar si se detecta a tiempo. Hablen con su médico, infórmense y tomen acción por su salud y de sus seres queridos. Abajo en la descripción encontrarán los enlaces de la página web y de las redes sociales de la Sociedad Americana contra el Cáncer para más información. Te invito a que te suscribas al canal y compartas este podcast con un ser querido o persona que se puede beneficiar de esta información y necesita unas palabras de aliento. Y por favor comenta, déjanos saber qué temas te interesan, discutamos aquí. También te exhorto a que te unas a la lucha, ya sea como voluntario o haciendo tu donativo a través de ATH Móvil. Puedes escanear el QR Code que ves en pantalla o directamente en la aplicación. Nos encuentras bajo donar/SACPR con 2C, SACCPR. Soy Michelle Miró, hasta la próxima. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo. No sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.